¿Me escuchan bien? Sí, señor, fuerte y claro. No, Per- Perfecto. Y me confirman si están viendo mi pantalla. sí, 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 la estamos viendo. la chiquis. Listo, ahí voy a agrandar un poquitico el texto. Ah, Eh, la lección de hoy está un poco extensa, entonces voy a dar inicio. Ojalá los hermanos que hacen falta pues se vayan conectando. Ustedes, ahí en el material vamos a estar viendo acerca de los pecados del Espíritu Santo. Ustedes tienen el material también ahí disponible para consulta, ¿cierto, Jennifer? Sí, 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 Manuel. señor. Listo. Entonces yo les voy a dejar una tareita y es que ustedes le hagan una lectura en sus casas de lo que está escrito en el material. Lo que vamos a hacer aquí en esta lección es ir directamente a los versículos y estudiar en el contexto en el que están estos pecados contra el Espíritu Santo y vamos a aprender de pronto algunas cosas diferentes a lo que está en el material como para complementar. En el material estamos hablando de algunos pecados. Yo voy a incluir otros que no están ahí en el material como para enriquecer un poco este tema de los pecados contra el Espíritu Santo. Quiero pedirles el favor entonces que podamos todos silenciar los micrófonos. Escucho ahí como un eco en lo que estoy hablando. Y al final, entonces, tendremos una sección de preguntas si ustedes tienen dudas o inquietudes de alguno de los temas que yo esté hablando. Bueno, el primer pecado que tenemos en contra del Espíritu Santo, voy a nombrarlos así por encimita cuáles son los que tenemos. Yo sé que ustedes los van a identificar de una y voy a ir explicando cada uno de ellos. El primero de ellos es resistir al Espíritu Santo. ¿Listo? Ese es el primero. El segundo de ellos es afrentar al Espíritu Santo. El tercero de ellos es blasfemar contra el Espíritu Santo. El cuarto de ellos es contristar al Espíritu Santo. El quinto de ellos es mentir al Espíritu Santo. Y el sexto de ellos es apagar al Espíritu Santo. Voy a anotarlos aquí en este pantalla para que ustedes puedan. El primero de ellos entonces decimos que es resistir al Espíritu. El segundo de ellos es afrentar. El tercero es blasfemar contra el Espíritu Santo. El cuarto es contristar. El quinto que vamos a ver es mentir al Espíritu Santo. Y el sexto es apagar al Espíritu Santo. En el libro ustedes van a encontrar estos dos unidos en uno solo. Yo lo quiero trabajar aquí separaditos. Resistir y afrentar. Vamos a encontrar el de blasfemar, el de contristar y el de apagar. El de mentir no lo menciona, entonces va a ser un plus, un poquitico de esta lección. ¿Listo, mis hermanos? Entonces vamos a cada uno de los pasajes que nos están hablando de estos temas. Miremos el primero que es el de resistir al Espíritu Santo. ¿En qué consiste eso? Vamos a la palabra en Hechos capítulo 7, versículo 51. Este pasaje en su contexto, les cuento un poquitico, está Esteban, que es el primer mártir de la iglesia, está hablándoles a todos los fariseos, está dando testimonio acerca de Jesucristo y les dice lo siguiente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí Esteban a estas personas? A pesar de que han habido una serie de hechos, el mismo Jesús estuvo un tiempo predicando, después él murió, él resucitó y los fariseos fueron testigos de esos. Entonces, resistir al Espíritu Santo consiste en resistir ese mensaje de Jesucristo de salvación. ¿Quiénes cometen este pecado? Cometen todas las personas en el mundo que reciben la palabra, que escuchan el Evangelio de Jesucristo y no se convierten, no, digamos, no aceptan este mensaje, no aceptan esta labor del Espíritu Santo que está haciendo de rearguir de pecado y entonces están resistiendo. Esto lo cometen entonces, digamos, en un sentido estricto las personas que no son creyentes cuando se rehúsan en creer en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ustedes pueden tener de pronto personas ahí a su alrededor que ustedes mismos les han predicado, les han hablado la palabra
Y estas personas, ¿qué es lo que están haciendo? Rechazando constantemente el mensaje. Entonces, dicho de otra forma, lo que están haciendo es resistiendo a esta obra del Espíritu Santo en ellos, que es testificar de Jesucristo, de tratar de convencerles de pecado, de justicia, de juicio, y por ende entonces no están aceptando el mensaje de Jesucristo, y en eso consiste este pecado de resistir al Espíritu Santo. Ahora, si bien este pecado es un pecado literal de los inconversos en esta obra, digamos, de convencimiento que hace el Espíritu Santo, en algunas ocasiones nosotros no resistimos de esta forma como tan gravosa al Espíritu Santo, pero sí le resistimos a veces cuando Él nos muestra cosas a nosotros, cuando Él nos habla, por ejemplo, de un pecado que debemos confesar, que debemos rearguirnos, que debemos arrepentirnos, o Él nos pone en nuestro corazón que hagamos algo y nosotros no le prestamos atención de cierta forma, no tan estricto como esto, pero de cierta forma lo que estamos haciendo es resistiéndole y debemos arrepentirnos y permitir entonces que el Espíritu Santo obre a través nuestro y haga su proceso santificador en nuestras vidas. Entonces, no les haría la pregunta si ustedes ya aceptaron a Jesucristo, porque todos los que están aquí en esta escuela son personas convertidas, ¿cierto? Que han aceptado el mensaje del Evangelio. Entonces, en un sentido literal, ustedes ya no han resistido al Espíritu Santo, aceptaron cuando Él les reargulló de pecado y aceptaron la obra de Jesucristo. Sin embargo, si quiero preguntarles es, y ojo con estas preguntas que voy a ir haciendo aquí a lo largo de la lección, si quieren anótelas, es, ¿qué cosas el Espíritu Santo te ha mostrado últimamente que debes dejar o que debes empezar a hacer? ¿Qué cosas Él te ha mostrado desde hace tiempo atrás? Y nosotros hemos resistido su voz, le hemos resistido a Él y no estamos obedeciéndole. Porque cuando el Espíritu Santo nos habla, Él espera de nosotros obediencia. Cuando Él nos redarguye de algún pecado, Él espera que nosotros entonces nos arrepintamos. Y cuando Él espera de nosotros una acción, que hagamos algo, Él espera de nosotros obediencia y que lo empecemos a hacer. De lo contrario, estaríamos resistiéndole a Él. Este es entonces el primer pecado que tenemos contra el Espíritu Santo, resistir. El segundo de ellos lo encontramos aquí en Hebreos capítulo 10 y voy a leerlo desde el versículo 26 al, en este caso, 29. Muy bien. Mire lo que dice. Permítame, yo cargo aquí de nuevo. Ojo porque esto es un poco delicado. Desde el 26 les dije. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y aquí está el pecado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este es un segundo pecado y es muy delicado y es muy relacionado con el anterior, el de resistir, solo que aquí el término que se usa es afrentar o insultar, dicen otras versiones, insultar al Espíritu Santo. ¿En qué consiste este pecado? Como lo veíamos aquí en la parte de arriba, consiste en, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecar voluntariamente. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo. Aquí, digamos, en un sentido estricto, aplica literalmente también a los no convertidos, porque ellos, después de que han escuchado
el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, después de que han escuchado que Jesucristo es el medio por el cual todos sus pecados son perdonados, cuando el inconverso decide no aceptar este mensaje y él considera que a través de otra forma diferente puede justificarse delante de Dios, él está afrentando al Espíritu Santo, porque no hay otra forma, mis hermanos, diferente. No hay otra forma diferente del perdón de nuestros pecados y de nuestra justificación, que es por medio de Jesucristo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el autor de Pablo es lo siguiente. Cuando una persona escucha el mensaje de Jesús y ellos saben, si usted le pregunta a cualquier persona, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Miren, así sea una persona inconversa, ¿qué va a decir? Él murió por los pecados, porque eso viene desde niños de la cultura religiosa. Entonces, cuando una persona, siendo consciente que Jesús murió por los pecados, vive una vida en pecado, vive voluntariamente pecando, entonces está afrentando al Espíritu Santo. No solo le resiste, sino que el Espíritu Santo se siente ofendido, se siente insultado por esta persona. Y acá entonces nos dice el versículo 27, horrenda, ¿qué les espera? Ya no hay más sacrificio, o sea, ¿qué esperan estas personas que no reciben a Jesús? Que se les predique de otra forma de ser justificados, no hay otra forma. Y entonces, por ende, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, nos dice acá, que ha de devorar a los adversarios. Y por acá nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Entonces, este segundo pecado, que es insultar o hacer afrenta al Espíritu Santo, consiste básicamente en eso, ¿no? Digamos, vuelvo a repetirlo, literalmente se aplica a los que no son convertidos, que ellos después de escuchar el mensaje, de saber que Jesús murió por sus pecados, deciden voluntariamente continuar una vida de pecado. Pero también cuando yo leo este pasaje, yo me pregunto por aquellos creyentes, que es más delicado aún, que habiendo recibido el mensaje de Jesús, habiendo recibido la palabra de verdad, ¿cierto? Como dice aquí arribita, habiendo recibido el conocimiento de Dios, teniendo el conocimiento de Dios, deciden, después de que Jesús les ha libertado de todos sus pecados y perdonados, deciden de una forma voluntaria mantener una vida de pecado, tener un hábito pecaminoso. Y quiero hacer aquí la diferencia. No estoy diciendo aquí que no podemos pecar, porque la Biblia nos dice que esto es mentira si alguien dice que nadie peca. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo es, yo puedo pecar, o sea, estoy en mi día a día y a veces puedo decir una palabra mala. Bueno, cualquier pecado, el que sea, caí, digámoslo así. Me arrepiento y recibo el perdón de pecados. Pero cuando yo cultivo un pecado, cuando un pecado se vuelve un hábito en mi vida, ahí yo estoy también haciendo afrenta al Espíritu Santo. Porque ¿qué más queda, mis hermanos, después, como dice este pasaje? ¿Cierto? Y estamos hablando, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo sé que no debo, por ejemplo, no debo ser infiel en mi hogar, como por poner un ejemplo así, y lo cojo de costumbre y tengo mi amante y soy creyente y soy cristiano y voluntariamente este pecado, no estoy diciendo de que, ay, caí y bueno, fue un momento ahí, no, sino que continúo con este pecado sabiendo de que Jesús murió en la cruz por esto, pero no me arrepiento, sino que continúo y persevero con mi amante y persevero y no me arrepiento. Aquí el término es afrentamos. El Espíritu Santo y se siente insultado, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos hábitos pecaminosos. Y ahí quiero diferenciar esas dos cosas, entre pecados y hábitos pecaminosos. Hábitos pecaminosos son pecados que yo cultivo, que yo mantengo, que yo ya lo cojo como un estilo de vida. Entonces, el problema aquí es que a veces, ¿cómo funciona esto? El Espíritu Santo me redarguye, él se siente contristado, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Cuando yo peco esa primera vez,
y entonces yo me arrepiento y bueno, recibo el perdón. Después vuelvo a hacerlo y ya no me arrepiento esa segunda vez y viene la tercera y el Espíritu Santo ahí contristado, la cuarta, la quinta, ya después yo lo cojo como que, bueno, yo puedo incluir dentro de mi estilo de vida esto. Como que no me gusta cuando la palabra de Dios me habla de este pecado, voy a omitir estos versículos, los demás los acepto, pero este no. Este yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero pecar en esto y pecamos y pecamos y pecamos. Llega un punto donde el Espíritu Santo está contristado, está apagado, que es lo que vamos a ver ahorita, pero ya se encuentra afrentado por nosotros, insultado por ese estilo de vida pecaminoso. Así que, mis hermanos, pregunta que les dejo ahí en el aire, hablando de este segundo pecado, de este segundo pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué cosas hay en tu vida que se han vuelto hábitos pecaminosos que hoy el Espíritu Santo te vuelve una vez más a recordar? Mira, ojo con esta situación que tú estás cultivando ahí y que debemos arrepentirnos. Mis hermanos, mi invitación es a que lo podamos nosotros hacer inmediatamente. Es decir, si el Espíritu Santo les está redarguyendo de algo así, hoy es el día de tomar la decisión y decir no más con esto. ¿Por qué? Porque como les digo, el Espíritu Santo se encuentra insultado o afrentado. Bueno, vamos a ver entonces el tercer pecado contra el Espíritu Santo, que es uno de los más graves, y es la blasfemia contra él. Este lo encontramos ahí en sus Biblias en Mateo 12, 31, 32, pero yo quiero leerles el contexto un poquitico para que podamos comprender en qué consiste este pecado. ¿Listo? Bien, Mateo 12, 31, 32. Voy a leerlo desde el 22 para entender la historia. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Hablando de Jesús. Y los fariseos, como estaban resistiendo al Espíritu Santo, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí Jesús nos aclara, nos dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, es decir, después de haber dado esta enseñanza, esta historia, después de estos sucesos, nos dice, todo pecado y blasfemia es hablar mal de. Cuando hablamos mal de algo, es blasfemar. Será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra, eso es blasfemar, decir palabras contra el Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no les será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿En qué consiste entonces literalmente la blasfemia contra el Espíritu Santo según esta historia? Muy sencillo, recordemos la historia. Jesús, ¿qué es lo que venía haciendo? Milagros. Él venía echando fuera los demonios. ¿Y quién era, por el poder de quién era que estaba sucediendo todos estos milagros? Era por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué hicieron ahí los fariseos? ¿Qué dijeron? Jesús está haciendo eso por el poder de demonios. Y ahí es donde Jesús lanza la alarma y entonces les dice, ojo, ojo porque cualquiera cosa que digan en contra mía les va a ser perdonado, pero
cuando hablen en contra del Espíritu Santo, eso no les va a ser perdonado. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no consiste en otra cosa, sino en atribuir lo que está haciendo el Espíritu Santo a demonios. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo y repito, está sucediendo ahí en ese momento, estaba sucediendo eso, los fariseos dijeron, eso es obra del diablo, eso es obra de demonios, eso que no entendemos es obra de Satanás y quien lo estaba haciendo por detrás de todo era el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona le atribuye a Satanás algo que el Espíritu, que él está obrando, eso es la blasfemia contra él. Y eso lo podemos ver muchas veces en cosas muy similares, cuando suceden cosas inexplicables y es el Espíritu Santo el que está obrando ahí detrás y algunos no comprenden, estas personas no comprenden y lo que dicen es, eso no es de Dios, eso es obra del diablo, es obra de Satanás. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de afirmaciones. Hay que tener el discernimiento para saber realmente qué sí es del diablo, pero qué es del Espíritu Santo, porque hablar en contra del Espíritu Santo es delicadísimo, mis hermanos, ¿de acuerdo? Eh, los expertos en el tema aseguran que básicamente si una persona es arrepentido, convertido, no va a blasfemar nunca contra el Espíritu Santo. Así que los que estamos acá en sala, si somos convertidos, arrepentidos, digamos, podríamos descansar, porque este pecado, como dice ahí, es imperdonable y literalmente el Espíritu Santo no puede convencerle a esta persona de arrepentimiento de nada. Pero si el Espíritu Santo hoy nos redarguye a nosotros, nos está redarguyendo de pecado y de cualquier cosa, en definitiva, descanse mi hermano, usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero entonces mi invitación sí sería siempre es a que tengamos muchísimo cuidado cuando decimos esto no es de Dios. Tenemos que tener la seguridad absoluta y el respaldo en la palabra para llegar a una afirmación de estas. Si vemos a un maestro que enseña algo en contra de lo que está en la palabra de Dios, con toda claridad podemos denunciar y decir, esto no es de Dios. Perfecto. Pero en estos asuntos que son como sobrenaturales, hay que detenernos, pensar antes y tener el discernimiento. Bueno, este milagro que sucedió, esta manifestación sobrenatural, ¿es del Espíritu Santo? Si no tenemos esta certeza absoluta, por el momento yo les sugiero callemos, porque no sabemos si vayamos a hablar en contra de algo que el Espíritu Santo sí está haciendo. Si con el tiempo se demuestra que esto no era de Dios, no era del Espíritu Santo, podríamos lanzarnos a hacer un juicio o una afirmación sobre el tema. Mientras tanto, yo lo que hago generalmente es simplemente callar y esperar que el Espíritu Santo manifiesta, que lo oculto salga a la luz para saber si esto realmente era o no del Espíritu Santo y no lanzar de una vez una afirmación y decir, esto no es de Dios, esto es de demonios. Quiero contarles ahí una experiencia que tuvimos con unos amigos en un campamento de algo muy como similar a este tema. Estábamos en un retiro de jóvenes universitarios, en UCU se llama. UCU es un movimiento estudiantil de creyentes que evangelizábamos y evangelizan en las universidades y anualmente nos reuníamos diferentes ciudades en una sede, en una ciudad y compartíamos la palabra, 3, 4 días, un retiro, hablando de un tema en particular. En este retiro en particular el tema era el Espíritu Santo. Entonces, un día en la noche nosotros tuvimos un encuentro con todas las personas, tuvimos un tiempo de alabanza en comunidad, todos están los de Bogotá, Armenia, Cali y los de aquí de Ibagué. Estábamos ahí adorando al Señor, se acabó este momento y terminamos esa sesión. Todos se fueron para sus habitaciones y nos quedamos un grupito de 5 o 6 personas hablando. Esto era en una finca, entonces salimos como del salón a una trocha y empezamos a hablar del tema, de lo apasionante que era, acerca del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y sentimos de parte del Señor continuar adorándole.
Entonces empezamos un tiempo muy precioso de adoración con Dios y el Espíritu Santo se empezó a manifestar de una forma sobrenatural. Y una de las manifestaciones que él tuvo fue, así como en este pasaje, él empezó a traer liberación de una de las personas que estaba ahí, de los 6 que estábamos. Esta persona empezó a manifestar como si estuviera siendo liberado de parte de Dios, empezó a revolcarse, se tiró en el suelo, se sentía incómodo, empezó como a gemir. Y hubo un momento en la adoración donde él metió un grito, pero así a todo pulmón. Y claro, todos en la finca escucharon el grito. Entonces, fue un grito de liberación, porque después de eso él se quedó ya sentado, calmado, quietico, fue liberado en ese momento. Nosotros los 6 que estábamos ahí alrededor de él vimos esa liberación. Sentimos que era de parte de Dios. Yo tengo esta certeza, esta seguridad. Pero entonces, ¿qué pasó con el resto de personas de Bogotá? Cuando llegaron ahí al momento, ellos la escena que vieron fue a una persona tirada en el suelo de una finca en lodo, enlodado completamente porque se revolcó en el suelo y estaba en tierra y había llovido. Así que vieron a un hombre enlodado, ¿cierto? Y la primera afirmación que hicieron es, esto no es de Dios, de una. Dijeron, esto no es de Dios. Y lo que hicieron fue citarnos de nuevo al salón y entre todos una especie de juicio. Nos reunieron, nos pusieron en la mitad y empezaron todos a lanzar acusaciones y algunos se atrevieron a lanzar acusaciones como decir, eso es doctrina del demonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendieron lo que había pasado y dieron una afirmación de algo que el Espíritu Santo había hecho y dijeron, eso fue un demonio quien lo hizo. En ese momento, pues yo me sentí muy triste de lo que había pasado, todos nos sentimos muy tristes, tratamos de explicar la situación y bueno, fue un malentendido que sucedió ahí. Después, los que dirigen Bogotá trataron como de aclarar la situación, como de poner los ánimos calmaditos. Sin embargo, fue muy incómodo y ahí entendí un poco este tema de que esta obra del Espíritu Santo a veces no es tan entendida y por ende muy criticada y podríamos caer en este error de atribuir lo que él hace y decir es el diablo el que lo está haciendo. Así que mis hermanos, mucho cuidado cuando vayamos a hacer una afirmación de este tipo. Bueno, sigamos entonces. Vamos con el cuarto pecado. Ya hemos visto hasta aquí resistir al Espíritu, afrentar al Espíritu, blasfemar contra el Espíritu Santo. Nos quedan 3. Vamos con contristar al Espíritu Santo. Este lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 30 y versículo 31. Nos dice así la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Este término va a ser importante en entender este tema. Sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿por qué hablo de que sellados es clave para entender este tema de contristar al Espíritu Santo? Quiero recordarles lo siguiente. La obra del Espíritu Santo en la vida de las personas ha sido diferente en los 2 pactos. Tenemos el pacto del Antiguo Testamento y tenemos el pacto del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, el nuevo pacto es por medio de Jesucristo. Y en el nuevo pacto, el Espíritu Santo obra diferente a en el antiguo pacto. ¿Cómo obraba el Espíritu Santo en el antiguo pacto? El Espíritu Santo no moraba en las personas, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo moraba en el templo, en el arca, en el lugar santísimo, se manifestaba de vez en cuando. Cuando el Espíritu Santo se iba a manifestar en el antiguo pacto, las personas debían desaparecer porque él se iba a manifestar. Vemos el ejemplo
en el tabernáculo de Moisés, las personas no podían acercarse a donde estaba la presencia manifiesta de Dios. En el lugar santísimo, nadie podía entrar al lugar santísimo, solo podía el sumo sacerdote. Y en la consagración del templo, cuando Salomón estaba ahí dedicando, consagrando, la gloria llenó, y dice el texto que todos tuvieron que salir porque la gloria de Dios, es decir, el Espíritu Santo había llenado la casa. En el antiguo pacto, cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona, le daba poder en el momento para ejecutar esa tarea. Por ejemplo, tenemos la vida de Sansón. El Espíritu Santo nos dice venía sobre Sansón, le daba poder para ejecutar la tarea. Pero de repente en el antiguo pacto el Espíritu Santo podía irse de esta persona, apartarse de. Entonces vemos que el Espíritu Santo se apartó de Sansón cuando, ¿qué pasó con Sansón? Pecó. Le cortaron el cabello, dejó el voto nazareno y la fuerza no la tenía el pelo de Sansón. La fuerza venía era porque él estaba con el Espíritu Santo sobre su vida, lo que llamamos la unción. Pero en el momento en que Sansón peca en el antiguo pacto, él se iba. Por eso ustedes encuentran la siguiente oración de David: no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿De acuerdo? Esta oración tiene sentido en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, donde el Espíritu Santo no moraba en las personas, venía de una forma a ungir a los reyes, a ungir a los profetas. David, como ungido de Dios, él valoraba esa presencia del Espíritu Santo y él le decía a Dios: yo he pecado, no apartes de mí, porque él sabía que el pecado podía apartar al Espíritu Santo. Hasta ahí todos vamos bien. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Hágame así para ver que estamos conectados. Bien, perfecto. ¿Qué pasa en el nuevo pacto? ¿Qué pasa con nosotros, mis hermanos? Que en el nuevo pacto la Trinidad decide que el Espíritu Santo actúe como unas arras. Esto ustedes ya lo vieron en la escuela. Y habla de esto, de un sello, un sello. Entonces, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. A diferencia del antiguo pacto, ahora el Espíritu Santo mora en el cuerpo literalmente de cada uno de nosotros al creer en Jesucristo. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, como lo tuvo David, Sansón, etcétera, etcétera. Esa misma presencia que en el antiguo pacto estaba en el lugar santísimo y en el templo, hoy está morando en el corazón del creyente porque funciona como unas arras de esta promesa de redención que tendremos al final de los días. Ahora, Jesús nos hace la siguiente promesa. Nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De acuerdo? Es decir, que esa presencia que Él nos ha garantizado a través del Espíritu Santo es permanente en la vida del creyente. Entonces, en la vida del creyente, el Espíritu Santo no se aparta cuando el creyente peca. No es de que hoy pequé y tenga que venir a Dios a decirle: no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque no es bíblico, él no se aparta, ¿de acuerdo? Entonces, como el Espíritu Santo no se aparta cuando pecamos, Él hace esto, que es lo que está aquí. Él se contrista. ¿Qué es esto de contristar? Es lo mismo que entristecer, es otra palabra. Angustiar es otra palabra. Vea, en el Antiguo Testamento él no se ponía con vueltas. El Espíritu Santo pecaba a alguien, ¿sabe qué le decía? Chao, mijito, yo no me voy a contristar. Chao, chao. Arrepiéntase y vuelvo. Ahorita en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto él decide permanecer en el creyente, pero si se contrista, se angustia, se entristece porque el cuerpo, la vida donde está él morando, además de tenerlo a él, está permitiendo el pecado. Y ustedes saben que él es santo. Y al ser santo, él no tolera el pecado. Él no acepta el pecado. Él no convive con el pecado y por ende se contrista, se angustia. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Le lanza alarmas al creyente, le alumbra la conciencia, le redarguye de pecado y le dice al creyente: ojo, porque usted está haciendo esto.
usted está haciendo esto otro. Por eso cuando el creyente peca, de una vez siente esa punzada en su corazón. ¿Usted la ha sentido? Que hizo algo que no debía, una vez como que ¡ah! Ahí adentro, ¡ah! Ese que nosotros decimos que es que el Espíritu Santo se contrista. Y aquí Pablo nos da algunos ejemplos de lo que podría contristar. Digo algunos porque no incluye todo, pero como para que tengamos idea, la amargura, cuando permitimos amargura en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo ahí se contrista. Cuando permitimos el enojo, no estoy hablando de que no nos podamos poner bravos, sino que somos iracundos, mantenemos una vida de enojo y respondemos mal, la ira y la gritería, cuando gritamos a otra persona, ofendemos, cuando maldecimos, maledicencia, cuando maldecimos a alguien, de acuerdo, cuando estamos diciéndole algo mal a una persona, insultando a otra persona, son cosas que van a contristar al Espíritu Santo y toda malicia, todo pecado contrista al Espíritu Santo. Si hacemos algo indebido, ahí está el Espíritu Santo siendo angustiado y contristado, y es uno de los pecados que nosotros debemos arrepentirnos, porque lo estamos entristeciendo a Él, angustiando a Él. Así que cuando usted sienta esa punzada, y si hoy en medio de todo esto que estamos hablando, el Espíritu Santo, sigo insistiendo, le va redarguyendo por ahí de cositas, anótela si quiere, y ahorita al terminar esta lección, vaya ahí al lugar secreto y pídale perdón. Perdóname porque yo sé que te he contristado por esto que hice, o esto que hice, o esto que dije, o esto que pensé, o esta amargura, o esta situación, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros mantengamos una correcta relación con el Espíritu Santo y no permitamos esto en nuestra vida, porque entonces vamos al último, que es apagar al Espíritu Santo. Este lo encontramos en Hechos. Bueno, antes de apagar, vamos, yo les había nombrado aquí otro, que es mentir. Miremos este de mentir porque también es importante. Mire lo que dice Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí la Biblia nos está hablando de otro pecado contra el Espíritu, y es mentirle a él. ¿En qué consiste? Les voy a poner un poquitico en contexto de este texto. En Hechos, capítulo 5 y el 4, vemos que en la iglesia primitiva llegaron a un acuerdo algunos hermanos, y ese acuerdo consistía en que aquellos que tenían más de un bien iban a vender sus bienes y lo iban a traer a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran en medio de la congregación entre todos los hermanos necesitados. Hago aquí una aclaración. Eso fue algo que ellos hicieron allá, una promesa, por así decirlo, entre ellos allá en la iglesia primitiva. No estoy diciendo acá que todos debamos literalmente hacerlo. Si el Señor lo coloca, está bien, pero digamos, es algo que sucedió allá. Te repito, ¿en qué consistió el pacto entre los hermanos? La promesa. Ellos dijeron, vamos a vender nuestros bienes y vamos a traer todos los que tenemos 2, 3, 10 bienes. Vendemos y traemos a los pies de los apóstoles el dinero. Y Pedro y Ananías y Zafira, que eran una pareja de esposos, estuvieron de acuerdo, hicieron parte de esta promesa a Dios, de este, digamos, compromiso con Dios, y dijeron, listo, vamos a hacerlo nosotros. Pero cuando ellos vendieron el bien, ¿qué pasó? Ellos decidieron no cumplir completamente este voto que habían hecho a Dios, sino decir, lo vendí en 100 millones, voy a dejar para mí 50 y le voy a decir a los apóstoles que lo vendimos en otros 50, en 50 y entregamos 50. Pedro, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le muestra esta situación y le dice esto a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En otras palabras, Pedro le está diciendo,
¿por qué le estás mintiendo al Espíritu Santo acorde a la promesa que tú habías hecho? Tú habías prometido una cosa y no la estás cumpliendo. Tú habías prometido que ibas a hacer esto, ibas a venderlo y completamente ibas a traer y estás haciendo otra cosa. ¿Por qué le estás mintiendo al Espíritu Santo? En ese momento, por única vez tal vez en la iglesia, el Espíritu Santo le quitó la vida, literalmente a Ananías, cayó muerto. Y después con la esposa le preguntan lo mismo y Zafira también cae muerta. Ahora, ¿por qué lo hizo el Espíritu Santo en ese momento? Yo digo por justamente enseñar este tema a su iglesia de que es delicado mentir al Espíritu Santo. No vemos otra vez que vuelva a pasar, no vuelve a pasar. ¿De acuerdo? Y nosotros muchas veces tal vez hemos hecho algo así en contra del Espíritu Santo y no hemos caído muertos por la gracia y misericordia de Dios. No es el modelo, que el que mienta cae muerto, no lo es. Pero entonces, ¿en qué consiste esto de mentir al Espíritu Santo? Consiste en lo siguiente. Cuando tú le haces una promesa a Dios y no la cumples, le estás mintiendo. ¿De acuerdo? Cuando tú le dices, yo te prometo, Señor, que voy a empezar a, yo te prometo que voy a dejar, yo te prometo que hago esto, que hago aquello. Cuando llegas a una promesa con Dios y no la cumples, estás mintiendo al Espíritu. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos invita a nosotros? Que lo que le prometamos a Dios lo cumplamos. O mejor, no prometamos, lo que nos dice la misma palabra. Si tú vas a hacer un voto delante de Dios y no lo vas a cumplir, mejor no lo hagas. No hagas votos delante de Dios, no des tu palabra, porque Dios va a tomar tu palabra como algo serio, ¿sí? Y si tú no lo haces, Él lo toma como que le mentiste en ese momento cuando le hiciste ese voto. Bien. Entonces tenemos el de mentir. Y vamos con el último ya para terminar esta lección, que es apagar al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, dicen otras versiones. No apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías. Eh, entonces, ¿en qué consiste esto de apagar? Por ahí hay una hermana con micrófono abierto, por favor. ¿En qué consiste? Muchas gracias. ¿En qué consiste esto de apagar al Espíritu Santo? Si ustedes miran el término apagar, significa o está haciendo alusión a una de las figuras que se usa del Espíritu Santo, que es el fuego, ¿de acuerdo? El fuego. Entonces, recuerden ustedes en la Biblia, para poder entender en qué consiste apagar al Espíritu, recuerden en qué momento el Espíritu Santo se manifiesta como fuego. No es que Él sea fuego, no, son figuras que Él usa para enseñar algunas verdades. Y en la Biblia encontramos un hecho donde Él se manifiesta como fuego. Ahí si alguien quiere abrir el micrófono para decirme, le agradezco. ¿Cuándo? Que recuerden ustedes, fuego, el Espíritu Santo. Manifestación, pues, hermano Manuel, buenos días. Cuando Elías fue un proceso que envió fuego del cielo, pues digo yo, y lo otro que dice que él es fuego consumidor. Bien, ¿y en el Nuevo Testamento en qué momento el Espíritu se muestra como fuego? ¿Les doy una pista o alguien? Cuando estaban los En el discípulos Pentecostés. Bien. en el día del Pentecostés. Bien, Fernando, Olga, y por allá escucho a Rochi. Perfecto, entonces miren esto. Si vamos a entender esto, hay que entender esa manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que trajo el Espíritu Santo en Pentecostés? El poder, dones, lenguas, y a partir de eso, milagros, ¿de acuerdo? Así que el fuego del Espíritu Santo hace alusión, en ese momento hizo alusión a la llenura del Espíritu Santo, y seguramente el apóstol Pablo está recordando este hecho para hacer alusión a este tema en particular, porque tiene que ver directamente con la manifestación
sobrenatural del Espíritu Santo. Va por ahí, por este lado, apagar al Espíritu, ¿de acuerdo? Y miren otro pasaje que está en 2 de Timoteo 1 y el apóstol vuelve a usar la misma figura. Por lo cual te aconsejo, le dice a Timoteo, 6, por lo cual te aconsejo que ¿qué haga? ¿Avive qué? El fuego, ¿de qué? Del don. ¿Y quién trae el don? Que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelve a haber una relación entre, ojo con esto, Espíritu Santo, fuego y don. Espíritu Santo, fuego, don. Espíritu Santo, fuego y poder. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿en qué consiste apagar al Espíritu Santo? Es cuando nosotros, por alguna razón, no permitimos ese fluir sobrenatural de los dones del Espíritu Santo. Lo apagamos. Ahí lo que estamos haciendo es apagar al Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos un don de parte de Dios, que es lo que le está diciendo ahí a Timoteo, en este caso él tenía un don de la enseñanza, de la evangelización, y por algunas circunstancias se descuida ese don, no se ejerce ese don, entonces estoy apagando al Espíritu Santo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si Dios te ha dado el don de enseñar, de liderar, de evangelizar, y tú no lo haces por alguna razón, el fuego del don que empieza en tu vida a hacer, apagarse, apagarse, apagarse. Estás apagando al Espíritu Santo. Y aquí, a diferencia del anterior, que es contristar, no tiene que ver con un pecado, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver ya es con lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de mi vida. Entonces, cuando yo impido ese obrar del Espíritu a través de mi vida, ahí lo estoy apagando. Y puede ser de diferentes maneras. Cuando yo dejo de orar, de leer la Biblia, pues el fuego se va apagando, el fuego del don que tengo, ese poder del Espíritu Santo que está en mi vida, pues se extingue. Y el mandato es a esto, 2 Timoteo, ¿a qué? Avives el fuego del don de Dios. Dios te quiere usar y Dios te quiere usar con poder. Y ese poder, vuelvo a hacer claridad, es figura del fuego, fuego, fuego. Es algo como pasión, como que consume, como que es lo que Cristo quiere hacer aquí en la tierra, consumir toda la tierra con su evangelio a través de personas que ardan, que estén encendidas en fuego por la obra del Espíritu Santo. Pero si yo peco, ese fuego se apaga. Si yo no estoy en comunión con Dios, ese fuego se apaga y es un pecado en contra del Espíritu Santo del que debemos arrepentirnos. ¿Listo, mis hermanos? Vea, soy juicioso, 8:50, Jennifer. No sé si tengan preguntas, dudas o Muchas inquietudes. ¿Si he gracias, sido Manuel. claro? Hermano Fernando y hermano Alex. Hermano Salemín, muy buenos días. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente, hermano. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16, dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios dará vida. Esto para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Mi pregunta es si este pecado es el mismo de la blasfemia o este pecado es diferente. Pues si seguimos el hilo, yo creo que Juan se puede referir a ese. Es el único que el mismo Jesús dice que es imperdonable. Es el único. De resto, todo lo demás nos habla de que son perdonados, pero es el único. Entonces, de pronto sí, Fernando, yo creería que es, al estudiar más rigurosamente ese texto, hace referencia a eso. Muchas gracias por traer este pasaje a colación. Listo. Hermano Manuel, pregunta, hay un tema con la imposición de manos y pues precisamente se ve en este último versículo a qué se puede referir o necesariamente tiene siempre que haber una imposición de manos para que haya el don.
No necesariamente. O sea, no es la regla, ¿sí? La regla no es que, si ustedes miran en Pentecostés, ¿quién le impuso las manos a las personas que estaban ahí? Nadie, ¿cierto? No hay la regla de que hay que imponer manos, por así decirlo, para que suceda esto. Sin embargo, ya en la práctica y digamos, en la práctica apostólica y en Hechos, Pablo y los apóstoles se dieron cuenta que por la imposición de manos también Dios podía confirmar dones. Entonces, vemos el ejemplo del mago Simón que ve cómo Pedro tiene el poder de imponer manos y traer dones a los hermanos. ¿Y qué es lo que le dice Simón el mago a Pedro? Véndame eso, ¿cuánto tengo que pagar? Porque en la práctica también podría suceder. Entonces, para responder como tu pregunta es, no siempre el Espíritu Santo trae dones o Dios trae dones por la imposición. Sin embargo, en este tema sí hay ejemplos, sí tenemos ejemplos de la Biblia donde hermanos de autoridad, como eran los apóstoles, hoy en día llamaríamos los ancianos o pastores y líderes de la iglesia, con esta autoridad delegada de parte de Dios, Dios pudiera usarles para confirmar algún don. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Gracias, Manuel. No sé si alguien más de pronto tenga otra pregunta o quiera participar con algo, quiera comentarnos algo. Creo que no, Manuel. Entonces no sé si terminamos orando. De acuerdo. Entonces, yo les invito a que usted ahí en el lugar donde está, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le haya redarguido, usted pueda evaluar su vida en cada uno de estos temas que vimos, contristarlo, le has mentido, le has apagado, le has resistido tal vez a algo que él te quiera decir. Tú puedas hoy tomar esta decisión de pedirle perdón a Dios, de arrepentirte y de pedirle que su fuego arda en tu vida. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana porque nos recuerda de esta obra tan preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también nos recuerda que podemos pecar contra Él y hoy reconocemos que lo hemos hecho, Señor. Perdona todos nuestros pecados, por favor, perdónanos por las veces que le hemos contristado, que Él nos ha redarguido y nosotros le hemos resistido. Te pedimos perdón. Te pido que tu Espíritu redarguya a mis hermanos, que ellos puedan continuar ahorita, ahí más adelante, en el lugar secreto contigo, en comunión contigo y tú mostrándoles estas situaciones que deben corregir. Y Padre, yo te pido por mis hermanos, ellos han recibido de parte tuya dones, ministerios, y te pido que tú avives el fuego de estos dones en sus corazones, que si hay situaciones en sus vidas que han apagado este mover, este fluir tuyo, yo te pido que tú avives esto, que tú redargullas, convenzas que mis hermanos se puedan arrepentir y que tú les uses con poder. Esa es tu voluntad, que tu vida y tu plan y tu poder. Así que te pedimos que nos ayudes a quitar todo estorbo que haya en nuestra vida, que ha apagado al Espíritu y que le contrista. Te bendecimos y te exaltamos, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Manuel, por la palabra y sí, esperando que Dios avive y nos haga permanecer ahí junticos en la llama, ¿no? Bueno, hermanos, gracias por haber estado. Ya que están la mayoría, quería confirmarles lo que les estaba diciendo los hermanos temprano, que ya se nos acerca el final de nuestra escuela, ¿no? Ya nos quedan poquitas lecciones. Entonces, queremos finalizar con las escuelas, con el resto de escuelas al tiempo. Como nosotros vamos con una clase pendiente, que fue la vez que el pastor no pudo compartirnos,
Entonces vamos a organizar a ver si esta semana podemos ver una clase dentro de la semana y la otra el fin de semana para igualarnos con el resto de escuelas. Yo de todas formas les estoy confirmando por el grupo del WhatsApp cuándo sería el resto de informaciones. Lo otro es que les encargo la foto. Por favor, hermanos, los que no me la han enviado, por favor, para que me la hagan llegar, que eso va a ser parte de nuestra graduación. La graduación va a ser unida con las escuelas del domingo y pues va a ser algo especial para todos. Entonces, para que no lo perdamos y me envíen entonces la fotico, hermanos. Una vez más, gracias por sacar el tiempo, por dedicar el tiempo. Tenemos un maestro siempre disponible para ustedes. Gracias, Manuel, por la palabra. Yo sé que cada palabra de cada domingo está llegando a nuestros corazones y más que es como más juntos, más en unidad. Entonces, aprovechemos eso, no paremos acá, o sea, terminamos Escuela Espíritu Santo y seguimos con una nueva escuela porque Dios quiere darnos palabra cada domingo. Cada domingo tiene preparado algo para ustedes, hermanos. Entonces, bendiciones. Siempre les digo, para mí es una alegría verlos, que se conecten. Hoy nos faltaron varios hermanos. Voy a ponerme ahorita la tarea. De todos modos, queda grabada para que la puedan ver los hermanos que no pudieron estar por YouTube. Ustedes, hermanos, bendiciones. Gracias. Chao. Que estén muy, muy bien. Recuerden ahora, culto 10:30, la cena del Señor, entonces estar ahí preparados para la cena. Hermano Wilmer y hermana Ingrid, bendiciones. No olviden la fotito. Chao, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos, que estén muy, muy bien. Bendecido domingo y bendecida semana. Amén, gracias. Bendiciones para todos. Chao, gracias. Manuel, Jennifer, gracias. A todos un abrazo, bendiciones. Ay. ¿Se la puedo subir? ¿Se la puedo subir?